Buenas noches, este es mi segundo video de participación parcial de la materia de Interpretación y Argumentación Jurídica. Soy integrante del grupo número 4 con la temática la eutanasia y la postura a favor. Para esta participación tengo que iniciar diciendo que son tres los principios concretos que se deben de hacer uso o se deben de considerar dentro de la discusión de la eutanasia, como lo son la dignidad humana, la libertad y la autonomía de la voluntad. Son principios que están ligados y pues se dirigen recíprocamente los unos a los otros. También es preciso mencionar que la eutanasia debe de ser permitida, o nosotros estamos en esta participación abogando a la eutanasia, pero en circunstancias también muy particulares y en circunstancias muy concretas, como lo son de que la persona pues por circunstancias, por X o Y motivo, ya sea una enfermedad terminal o pues un accidente de cualquier índole, pues quede en un estado de sufrimiento y pues no le quede otra salida, lastimosamente, que su posterior fallecimiento. Pues en esas circunstancias, no como lo acabo de decir, pero en esas mismas circunstancias se traduce que está prohibida la eutanasia en el Código Penal, que lo califica como homicidio piadoso y lo sanciona no a la persona que va a fallecer, porque no sería prácticamente viable, sino que sanciona a la persona que practicaría la eutanasia sobre la persona víctima quien se lo esté pidiendo. En ese sentido, la persona, en las circunstancias que le acabo de mencionar, tiene que hacer uso de lo que se le llama la libertad, tiene que hacer uso de su autonomía de la voluntad que toda persona, dentro de sus facultades físicas y mentales, posee, y de la dignidad humana. Porque estamos hablando de la dignidad humana en el sentido de que la persona en esos estados prácticamente pues está sufriendo, considera que la vida que está atravesando, que las circunstancias que está atravesando pues no tienen reversa y no tienen salida que su posterior muerte. En ese sentido, la persona, su estado mental está bastante decaído y pues el físico es una circunstancia de que prácticamente lo llevaría a la muerte. Por lo tanto, estaría haciendo ejercicio de esa dignidad humana que todo ser humano posee. Está haciendo uso de su libertad, porque toda persona tiene libertad de disponer sobre sí misma como mejor le convenga. Es de enfatizar que aquí no se están vulnerando bienes jurídicos tutelados de una persona concreta o bienes jurídicos generales tutelados por el derecho. Prácticamente se estaría haciendo uso de la misma autonomía de la voluntad con la libertad que todo ser humano posee, después de que pues desarrolla todas sus facultades mentales y físicas. En ese sentido, cuando el ser humano se encuentra en ese desarrollo pleno de su vida, puede empezar a disponer de esos tres principios o derechos fundamentales que mencioné al principio, como lo son la dignidad humana, la libertad y la autonomía de la voluntad. Claramente en mi primera participación no pude hacer uso de una base legal que sustentara mi participación porque prácticamente no se encuentra. No estamos también diciendo que la eutanasia se debe de plasmar desde la Constitución, ¿no? Pero a lo mucho no debería de estar prohibida en las circunstancias particulares y tan explícitas que lo establece el Código Penal. Planteamos una eutanasia de la Constitución. Hablamos de la Constitución. Nosotros podemos interpretar la Constitución tanto como de una postura a favor de la eutanasia y una postura en contra de la eutanasia. Pero debemos de recalcar que la eutanasia, la base de la eutanasia, se encuentra en la autonomía de la voluntad, la dignidad y la libertad de la persona. Esos son los tres principios y derechos fundamentales que se debe de hacer uso cuando hablamos de la eutanasia. Por lo tanto, no podría hacer uso de base legal porque la base legal, pues para mi postura no me sería beneficiosa. Y en ese sentido, deberíamos de hablar de una eutanasia que esté regulada en las circunstancias
concretas y específicas que les planteé en un principio, evitando que se introduzca el dolo de la persona a realizar la práctica de la eutanasia. Gracias.